Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí con ustedes compartiendo la información de la onda del mono magnético azul hoy en el KIN 10. Exacto, correspondiendo al sello Sol. Y bienvenidos. Bueno, pues mi nombre es Karina. Vamos a iniciar con la información de cosmogonía maya. Bueno, la cosmogonía es la visión que tienen los mayas sobre el universo y el humano. Los mayas percibían que el cielo estaba sostenido por 4 dioses o cargadores llamados Bacabes, que estaban relacionados con los 4 puntos cardinales. Y aquí, bueno, les mostramos esta información de cómo representaban también los mayas los puntos cardinales. Exacto, aquí recordemos que precisamente estos puntos cardinales han estado presentes y son imperantes en toda esta cosmogonía maya. Aquí obviamente cada punto cardinal ha correspondido a un color en específico. Por ejemplo, el color rojo le corresponde al oeste, el color blanco le corresponde al norte, el color negro le corresponde al este y el color amarillo para el sur. Aquí podemos ver que va a existir un quinto punto, pero ese lo hablaremos un poco más adelante. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito más sobre esta información. La ceiba para los mayas es el árbol de la vida y entonces ellos lo que percibían es que las ramas formaban el cielo, el tronco era el plano terrenal y las raíces son las que tejen el inframundo. Hablando un poquito del inframundo, hay un lugar en Yucatán que se llama Balancanché, que fue considerado como el portal al inframundo. Bueno, además hay más lugares que también son considerados como portales al inframundo, pero bueno, hablaremos en su momento sobre cómo percibían los mayas al inframundo. Exacto, aquí mostramos un mural, el cual muestra directamente un árbol ceiba, precisamente ese árbol de la vida. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más sobre precisamente la ceiba. La ceiba, como les comentamos, es un árbol divino, era considerado el árbol de la vida. Y también lo que nos comentan los mayas, toda esta información que los mayas nos han compartido, es que siempre los mayas se sentían parte del cosmos. Siempre sentían que el humano era una parte muy importante del cosmos. Entonces, ellos siempre consideraban que la Tierra era una parte de ese cosmos y una parte del todo. Como hemos compartido, siempre ha habido a través de los mayas una visión de integración. Siempre hay una integración y aquí obviamente no podía quedar fuera de esta cosmogonía, puesto que la tierra es parte del todo, el humano es parte de la tierra y por tanto es una pieza muy importante dentro de la visión cósmica de los mayas. Exactamente. Aquí lo importante, en un principio les comentábamos de esos puntos cardinales y que existía un quinto punto, que propiamente ese quinto punto, de manera normal, nadie lo considera. Pero ellos consideraban ese quinto punto como el punto central, el punto el cual les permitía lograr esa verticalización, lograr observar los 4 puntos cardinales, pero sin adjudicarse ningún aspecto o ninguna característica de ellos. Ese precisamente punto central, ese color verde, lo que permite es estar en la neutralidad, estar precisamente en ese punto que en su momento invariablemente todos absolutamente buscan y están arduos a encontrar ese punto en el cual no formas parte de. Y eso es algo muy característico como lo que dice Karina, que hemos venido comentando, que son integrativos. Todo absolutamente formas parte, pero eres parte de eso porque estás integrado. Y ese punto medio, ese punto central, más que punto medio, el punto central precisamente es el que te da la noción y te da el punto de observación en el que tú eres esos 4 puntos cardinales. Tú no estás en el norte, tú no estás en el sur, en el este o en el oeste. Tú eres los puntos cardinales. Aquí, como bien comentábamos, esos 4 pilares o bacabes que sostenían precisamente es eso, lo sostienen hasta el momento en el que tú te percatas
hasta que en el momento el ser se percata que es precisamente toda esa creación. Entonces, esos 4 puntos cardinales dejan de estar sosteniendo y se integran precisamente a ese punto neutro, a esa integración de todo y absolutamente toda la creación. Y también la perspectiva que los mayas tienen de la Tierra es tridimensional. También ellos la visión es que la Tierra es un espacio horizontal. Por encima de la Tierra se hallan 13 niveles y por abajo 9 niveles. Y nosotros precisamente como ese planeta a la mitad de esos 13 niveles hacia arriba y 9 niveles hacia abajo. Entonces siempre tenían esa conexión, esa integración de que la Tierra era parte de todo, de que la Tierra era parte de ese cosmos y que por tanto todo lo que venía de ahí, ese humano, era un ser muy importante en el universo y que también obviamente el humano tenía relación, esto un poquito de esa conexión dimensional que ahora, bueno, la podemos ver, pero bueno, en aquel entonces nos las trataban de plasmar para que nosotros le entendiéramos a través de esta perspectiva de que arriba de nosotros había esos 13 mundos y por abajo de la Tierra había esos otros 9 niveles. Y aquí, bueno, obviamente lo podemos asociar ese 13 que siempre está marcado como esas 13 dimensiones, ese 1320, esas 13 fibras del ADN, de esa codificación 132033. Entonces, si nos damos cuenta, la Tierra se encontraba en un nivel y encima era poder subir y ascender a esos 13 niveles, esas 13 dimensiones, a ese crecimiento ascensional que el humano puede acceder a través, obviamente, de un proceso evolutivo o de un proceso ascensional como el que estamos viviendo actualmente aquí en la Tierra. Ahora, esto que comentamos, la manera en la que yo les puedo comunicar y haciendo una analogía es, existía lo que es, digamos, la Tierra o la superficie, 13 niveles hacia arriba y 9 niveles hacia abajo. A un nivel se le llamaba inframundo. Ahora, aquí recordemos, no hay niveles, regresamos a lo mismo, ni buenos ni malos. Cada nivel tiene su propósito, cada nivel tiene un nivel frecuencial. Ahora, aquí la analogía es, hablamos de un edificio, de un corporativo, de cualquier estructura que tenga elevador. Propiamente el elevador, ya sea que lo coloquemos en una mezanine, ya sea que lo coloquemos en una planta baja, va a tener niveles hacia abajo que de manera estructurada se puede entender que son o bodegas o estacionamiento, es decir, un nivel en el cual propiamente se utiliza para algo en específico. Y los niveles superiores o a partir del primero hacia arriba, si tomamos en la consideración del 1 al 13, son niveles de frecuencias distintas. Si lo tomamos de manera literal, ¿qué significa? Que del primer piso o planta baja hacia arriba vamos a tener iluminación, una iluminación natural, vamos a tener interacción con una atmósfera, vamos a tener interacción con un cielo. Y si lo mandamos de, digamos, de planta baja hacia abajo, vamos a tener un inframundo, el cual no va a tener una iluminación, por así decirlo, natural. Es decir, aquí, ¿qué sucede? Hablamos de frecuencias, hablamos de un ser, hablamos de seres que buscaban en su momento, obviamente, esa evolución, gradiente conciencial, gradiente cognitivo, gradiente conciencial. Todos y cada uno de los pisos se puede acceder solamente si se ha logrado cierto gradiente cognitivo con cierto gradiente conciencial y obviamente hablando de un cuerpo, cierto gradiente energético. Entonces ahí nos empezaremos a dar cuenta de que obviamente todo, hemos hablado también de que son precisamente una espiral ascendente, pero así como puede haber ascensión, en su momento puede haber descenso, ¿sí? Y obviamente todo eso lo marca, ¿qué lo diferencia? Los niveles frecuenciales de todos y cada uno de los seres que en determinado momento tomen ese elevador y ese elevador va a estar colocado no en un, es decir, ese elevador nos va a permitir acceder a todos los niveles, pero ese elevador, digamos, está en un túnel, está en una columna que da acceso a todos los niveles, Exacto. pero ese elevador y ese
ese conducto no es ningún piso en particular. ¿Sí? Esa es la analogía que me gustaría compartirles, de que esos 4 puntos cardinales que sostienen, y en el punto central, ese punto neutro en color verde, ¿qué sucede? Ese es el túnel del elevador, el cual me permite acceder a todos y cada uno de los niveles, pero ese elevador no forma parte de uno, es íntegro, integra absolutamente toda la cosmogonía que en determinado momento podemos entender con esta analogía. Exactamente, y volvemos a lo mismo. Este ejemplo que Iván nos comparte es, todo es integrativo, todo es parte de lo mismo. Los mayas nunca hablan sobre separación, todo es integración y siempre manifiestan esa conexión al universo, esa conexión con la galaxia. Y también algo muy importante es que el creador del hombre para los mayas fue Hunahpu. Hunahpu es un ser abstracto, un ser invisible, que está obviamente por encima de los mortales. Lo que podemos llamar nosotros ahorita esa fuente creadora que se encuentra allá en el universo, porque nosotros somos parte de un universo. Hay más universos que forman parte del multiverso, pero para ellos había ese ser creador, ese ser que había desarrollado todo un plan cósmico para los que estábamos aquí en la Tierra. Y bueno, es lo mismo, si se dan cuenta, es lo mismo que ahorita nosotros estamos desarrollando, es lo mismo que nosotros estamos haciendo a través de ese proceso de verticalización, esa conexión con ese ser que se encuentra ahí con el creador, que se encuentra ahí en el universo, que es un ser abstracto, invisible, y que bueno, obviamente queremos llegar a esa conexión que sería obviamente ese regreso a casa, ese regreso al hogar. Y obviamente hablamos de antimateria, ¿no? Hablamos de que ese ser que ellos percibían se encontraba en la antimateria, que no es un ser físico como nosotros con un cuerpo, sino un ser de la antimateria. Exacto, aquí también se menciona lo que precisamente es Hunahpu está o se encuentra por encima de los mortales. Ahí hablamos automáticamente de materia, y Exacto. obviamente de materia, y regresamos a que este cuerpo es el traje espacial tridimensional biológico de todos y cada uno de los seres, que invariablemente van y son mortales. Es decir, la biología propiamente tiene un inicio y tiene un final, tiene un ciclo propiamente. Es exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, esta cosmogonía tiene mucha relación directa a lo que en su momento les hemos comentado, de que las cosas son simbólicas, son interpretaciones, son literales. Solamente aquí también algo muy importante, que para esa cosmogonía, obviamente nosotros le hemos colocado al traducir, al interpretar, se le coloca esa palabra de Dios como algo superior. Aquí obviamente ellos en su momento no existía ese concepto de Dios. Ese es un concepto totalmente estructurado, totalmente mental y totalmente limitado. Aquí obviamente mostramos Hunapku y eso obviamente cuando hablamos de integración, hablamos de esa fuente primigenia de la cual absolutamente todos formaban parte, de esa fuente primigenia. Pero cuando en determinado momento había que trasladarse de esa antimateria o de esa no materia a un aspecto material, obviamente, cuando entramos a un aspecto material, hay precisamente cardinalidades, hay precisamente limitantes, hay precisamente parametrizaciones. Y ahí es donde obviamente entra todo ese constructo totalmente mental, que es el que en determinado momento nos ha costado un poco de trabajo pasarnos de un punto lineal concreto a un punto o a un espacio abstracto y totalmente ilimitado. Y ahí es cuando logramos hacer precisamente ese paso, es cuando podemos empezar a entender honestamente de este cuerpo lo que en su momento quisieron plasmar y quisieron grabar precisamente en todos esos, pues sí, mensajes o ideogramas que realizaron. Exactamente. Y bueno, esta es la información que les compartimos para el día de hoy sobre cosmogonía maya. Mañana vamos a hablar sobre el origen del mundo, según los mayas, y bueno, vamos a complementar un poquito esta información. Esperamos que
vernos mañana nuevamente, que tengan un excelente día, tarde o noche, y bueno, nos estamos viendo. Hasta luego. Un abrazo y nos vemos.